Para que el fortalecimiento curricular tenga un impacto real en las prácticas educativas de los establecimientos educativos, es importante implementar lo que se llama la EICC, Estrategia de Integración de Componentes Curriculares, lo que es la evaluación formativa y el acompañamiento pedagógico, no de manera independiente, sino articulada. La evaluación se hace formativa cuando el estudiante puede comprender entonces su proceso y mejorar a partir de este. También cuando el docente puede reflexionar y adecuar lo que sucede en el aula, estableciendo estrategias pedagógicas y didácticas para todos los estudiantes. La evaluación formativa implica entonces dos componentes principales, que son el uso pedagógico de los resultados y el seguimiento o uso de los resultados de aprendizaje. El uso pedagógico de resultados tiene como propósito tomar decisiones informadas a partir de la comprensión y el análisis de los resultados de las evaluaciones internas y externas. Dichas decisiones deben redundar en acciones de enseñanza y aprendizaje que fortalezcan los aprendizajes de los estudiantes. Todas las estrategias de evaluación que se aplican a los estudiantes son fuente de información para establecer acciones de mejora de los aprendizajes. El seguimiento al aprendizaje es el componente mediante el cual se establece un mecanismo para recoger y registrar la información sobre lo que los estudiantes están aprendiendo, analizarla, identificar los aspectos a tener en cuenta en la práctica pedagógica del docente. Cuando se hace el seguimiento al aprendizaje y se hace un uso pedagógico de esos resultados por medio de una buena reflexión pedagógica, se puede asumir la evaluación con un propósito formativo. Entonces, en conclusión, si de la evaluación hacemos un ejercicio continuo, no hay razón para el fracaso, pues siempre llegaremos a tiempo para actuar e intervenir inteligentemente en el momento oportuno. Esto nos lo proporciona Álvarez 2001. Bueno, entonces podemos ahora llegar a la siguiente reflexión. ¿Qué estrategias pueden promoverse o se están promoviendo para posibilitar a los niños, niñas y sus familias reconocer de manera autónoma sus logros, los retos que tienen por delante y los caminos que pueden seguir para alcanzarlos? ¿Son conscientes las familias de los aprendizajes que deben alcanzar los niños y las niñas, o simplemente los llenamos de actividades diarias sin ninguna intencionalidad pedagógica? Estamos fomentando también además lo que es la autoevaluación para que los niños desarrollen esa autonomía en el aprendizaje. Bueno, también podemos hacer una reflexión con relación a esta imagen que nos dice: todos somos maestros y alumnos. Pregúntate, ¿qué vine a aprender aquí y qué vine a enseñar? Luis Hay. Bueno, en este caso vamos a hablar un poquito también sobre lo que son las mallas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque las mallas de aprendizaje nos dan un aporte muy importante a lo que son los criterios de evaluación para que la evaluación sea formativa y aporte a un proceso de crecimiento en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces aquí tenemos algunas de las progresiones de los aprendizajes, por ejemplo, que debemos tener en cuenta en un grado para poder proyectarnos a lo que los estudiantes deben alcanzar para el grado siguiente. Todo esto debe flexibilizarse teniendo en cuenta las condiciones actuales en las cuales se están desarrollando los aprendizajes los estudiantes y que las actividades no se están desarrollando de igual manera como si fueran la escuela. También debemos tener en cuenta lo que son los mapas de las relaciones en cada una de las áreas de el saber, donde tenemos mallas de aprendizaje que son lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Esto hablando de la básica primaria, donde tenemos estas mallas del ministerio. Pero también podríamos considerar lo mismo en nuestras mallas de aprendizaje institucionales, donde nosotros debemos priorizar esos aprendizajes que necesitan o que se espera que alcancen los estudiantes para el año siguiente. Y de esta manera se puedan contextualizar a lo que se está desarrollando en el momento. Las mallas de aprendizaje nos permiten entonces a nosotros identificar y construir rutas de nivelación, responder a interrogantes conceptuales y didácticos, trazar rutas de aprendizajes flexibles en línea con los distintos ritmos de aprendizaje y los ciclos, teniendo en cuenta los estándares básicos y los derechos básicos de aprendizaje. Identificar algunos conocimientos y habilidades de dificultad frecuente y estrategias para abordarlos.
Plantear estrategias de evaluación, diferenciación y desarrollo y de competencias ciudadanas. Relacionar o realizar diseño curricular en el marco de la autonomía institucional. Entonces, estas son algunas de las cosas que nos posibilita el uso de las mallas de aprendizaje y de contextualizarlas y flexibilizarlas en estos momentos pues, de la emergencia sanitaria. ¿Qué aprendizajes deberían tener mis estudiantes del año anterior y cuáles tendrían que desarrollarse a lo largo de este año? Esta es una pregunta que debemos respondernos con base en lo que tengamos planteado en nuestras mallas de aprendizaje precisamente. Además de eso, podríamos preguntarnos, ¿qué deberían aprender mis estudiantes? ¿Qué aprendizajes previos requieren para llegar allí? ¿Qué aprendizajes puedo impulsar en los niños con capacidades excepcionales? Es decir, para respondernos estas preguntas, debemos tener en cuenta también esos ritmos de aprendizaje y el contexto en que se desarrolla precisamente el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo puedo saber que mis estudiantes están aprendiendo? Esta pregunta es muy importante ya que nos cuestiona acerca de las formas en que nosotros vamos a observar y vamos a recoger todas esas evidencias de evaluación para saber si nuestros estudiantes están avanzando en el proceso de aprendizaje. A continuación, vamos a observar el ejemplo que tenemos en el material Presi entre textos del PTA, que nos facilitan rejillas de evaluación donde nos establecen criterios de evaluación establecidos en diferentes niveles. Estos niveles nos ayudarán a determinar de una forma más precisa en cuál momento del desarrollo del aprendizaje se encuentran cada uno de nuestros estudiantes. Además, en el material entre textos tenemos también unas rejillas de evaluación al finalizar cada desafío donde los mismos estudiantes de manera autónoma van a determinar si alcanzaron o no los aprendizajes esperados de ese desafío. En el material de retos para gigantes también encontramos unas rejillas de evaluación después del desarrollo de cada una de las guías, donde los estudiantes también van a valorar si aprendieron o no cada uno de los saberes propuestos. Y en el material de los contenidos digitales de Colombia Aprende, vamos a tener que además de las actividades y tareas que van a desarrollar los estudiantes, también obtenemos un material para el docente o una guía para el docente donde se establecen esos criterios de evaluación y una guía de valoración por medio de la cual el docente puede basarse para el desarrollo de lo que es el proceso evaluativo. Listo, y finalmente vamos a tener este momento de cierre en el cual vamos a hacer discusión acerca de las siguientes preguntas. Primera, ¿de qué manera la evaluación puede aportar al mejoramiento de los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes en un escenario de trabajo académico en casa? Es decir, ¿de qué manera esta evaluación puede aportar a ese mejoramiento de los aprendizajes? Segunda pregunta, ¿qué mecanismos o dinámicas pueden generarse o se han generado que posibiliten la realimentación a los estudiantes sobre el trabajo académico desarrollado en casa? Es decir, ¿cuáles son esas estrategias por medio de las cuales nosotros estamos haciendo la realimentación a los estudiantes en casa? Y tercero, ¿qué oportunidades y riesgos podría suponer la valoración de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes por parte de familiares y o cuidadores? ¿Cómo podrían maximizarse las oportunidades? Es decir, que hay ciertos riesgos cuando los niños desarrollan o hacen actividades o evaluaciones en casa y cómo podríamos entonces minimizar esos riesgos y maximizar las oportunidades que tenemos con ellos. Finalmente, entonces, vamos a concluir con la siguiente reflexión. La emergencia actual nos convoca a encontrar juntos maneras de reinventar los procesos educativos y a exaltar nuestra labor educativa para recuperar en un futuro que deseamos cercano la normalidad de nuestras vidas, pero siendo otros enriquecidos gracias a esta experiencia. Entonces queremos darle las gracias como programa PTA a todos estos maestros y maestras que están haciendo su enorme esfuerzo y están aportando su granito de arena para lograr un proceso de aprendizaje en casa que sabemos que es difícil, pero con el apoyo y la ayuda de todos lo podemos lograr. Muchas gracias.